usa de las panorámicas de cráneo. Este tipo de imagen que vamos a obtener tiene una característica que sobre todo las radiografías de frente las tienen, que es comparativo bilateralmente. Entonces, nosotros vamos a ver los dos lados a la vez y por eso sí o sí tenemos que marcar, identificar la derecha del paciente, que es lo primero que vamos a tener que individualizar cuando leamos la imagen que hemos obtenido y le hagamos este famoso control de calidad. Aquí ustedes, en la que sigue, están viendo cómo de alguna manera, visto desde la parte cefálica del vértex de la cabeza del paciente, cómo ha quedado acomodado para que ustedes puedan comprobar que ese plano medio sagital que les dije que debía quedar perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa, quede, digamos, en definitiva y podemos corroborar que hemos hecho bien esa práctica. Otra cosa que no les dije, que si bien nosotros de alguna manera tenemos en cuenta que podríamos hacerlo esto acomodando la cabeza sin identificar los puntos anatómicos que tengo sobre la cara que identifican ese plano medio sagital, lo podríamos hacer a través de la región posterior de la cabeza. Pero ¿qué pasa con esto? Si tenemos un paciente pelado, que uno le pueda ver el cuero cabelludo, perfecto, no tendríamos ningún problema para acomodar. Pero cuando el paciente tiene cabello, corto o largo, no importa, y sobre todo si el pelo es oscuro, se hace muy complicado individualizar el haz transversal o el haz longitudinal del colimador. Entonces, por eso es que tomamos mucho la referencia visual de esos puntos anatómicos, de esos planos, cómo tienen que quedar. Bueno, aquí tenemos otra para que ustedes vean desde otras versiones, para que más o menos ustedes vean cómo esta radiografía también se puede hacer no solamente de la posición en decúbito, ventral o prono, sino que también recuerden que si mi paciente está cómodo y lo podemos, y no es más fácil todavía, lo hacemos sentado o de pie. El sentado de pie tiene un pequeño inconveniente que debemos, para poder lograr una buena acomodación de esa cabeza, necesitamos que nuestra vista esté en digamos, en una ubicación mucho más superior a la cabeza del paciente, o sea que yo lo pueda mirar al paciente desde arriba para poder ver esa nariz, esa frente. Si eso no lo puedo hacer, bueno, vamos a tener que optar por la de cúbito. Si lo hago sentado es muy probable que quede mucho más alto mi cuerpo, mi cabeza, por encima de la cabeza de él para poder verlo. Si lo hago de pie, cuidado con esto porque, bueno, un paciente que tenga la misma altura que nosotros no se puede hacer, no se puede corroborar que la acomodación del paciente quede correcta. ¿Qué visualizamos? Bueno, vamos a visualizar de alguna manera toda la estructura de los huesos, tanto de la calota como los que integran la base del cráneo, todos compactados sobre un mismo plano. Para eso nosotros debemos saber la ubicación topográfica de estos huesos que están dentro del cráneo. Los invito a que repasen para poder entender y comprender un poco por qué. Al estar todo encimado en un mismo plano, hay que tener mucha capacidad para poder reconocer estas estructuras. Y si uno no sabe la forma de la estructura, dónde está ubicada, se hace más complejo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver todo el hueso frontal,
con su sutura coronal, que muchas veces se ve una línea dentada, sobre todo en los pacientes más jóvenes es más fácil porque las, digamos, las articulaciones de los huesos de la cabeza no ha sido completa, entonces es mucho más fácil poder observarlo. Y por el contrario, los adultos mayores, tipo yo, o más grandes todavía, es muy probable que dentro de esas articulaciones que tenemos de los huesos planos del cráneo, hay como un superávit de calcio, entonces, por el contrario, en vez de verse oscuro por falta de calcificación, se ven muy blancos. Entonces, es mucho más fácil reconocer en un joven, en un niño o en un anciano digamos, esta sutura. Sutura que de alguna manera tiene una forma como bien redondeada, redondeada, sí, la podemos encontrar. Quizás aquí en la imagen esta que ustedes están viendo es más difícil de reconocer, pero bueno, los invito a que ustedes investiguen, busquen imágenes de cráneo que van a encontrar seguramente, y a partir de eso traten de identificar esto que les estoy diciendo. Muchas veces también en forma triangular por debajo de ello, no es que yo lo esté viendo, sino que les estoy mostrando medianamente dónde puedo reconocer, está la sutura lamboidea. O sea, recuerden que esa sutura está en la región posterior y corresponde a la articulación del occipital con los dos parietales. Eso se ve en forma normalmente triangular y siempre está un poco más baja que esta, que es como una semicircunferencia, que es la coronal, articulación entre frontal y parietales. Y voy a ver todo el hueso frontal, pero no voy a ver todo el hueso occipital. ¿Por qué? Porque el hueso occipital, cuando lo veamos de perfil, ahí se los voy a identificar para que ustedes puedan comparar esa imagen. Normalmente el sector, digamos, basal de este hueso occipital me queda a esta altura. Entonces, todas estas, digamos, todos estos huesos que están superpuestos sobre ese pobre hueso plano, con todos estos artificios óseos que estamos viendo, es como que se impactan y nos dejan verlo a ese hueso occipital en la región basal, donde, digamos, donde tenemos allí el agujero occipital. Esa parte no la vamos a ver en un cráneo de frente, pero sí la vamos a ver en una TAM. Entonces, por eso que muchas veces, en vista de frente, ese sector del cráneo queda vacío en el sentido de que no lo puedo identificar, no puedo observarlo. Por eso es que en muchos casos debo complementar, sobre todo si se sospecha la lesión allí en ese sector posterior bajo de la cabeza, complementarlo con la TAM. Ya cuando veamos la TAM, también lo vamos a poder reconocer por qué es esta cuestión de que ahora sí voy a ver todo el cráneo completo. Bien, ¿qué más veo también? Bueno, por supuesto tengo parte de la visualización de los parietales, parte de los temporales, aquí, y en la parte de, digamos, que corresponde a los huesos que conforman la base del cráneo, está uno superpuesto al otro, o sea, uno por delante, el otro viene por detrás y así sucesivamente, entonces todos quedan en un mismo plano. ¿Dónde? ¿A qué altura? A la altura de las órbitas. Órbitas que sí las voy a poder ver, como en este caso están viendo en un cráneo, puedo ver las órbitas, pero yo les puedo llegar a decir, para que ustedes medianamente vayan, las órbitas corresponden al hueso frontal. Sin embargo, a esa misma altura de las órbitas, yo tengo estas imágenes que son radiolúcidas, o sea que tienen aire, que corresponden al etmoides. Tengo estas imágenes que corresponden al esfenoides. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo por qué es esto de saber mucho de anatomía, porque si no, se nos dificulta el reconocimiento de todas las estructuras que puedo llegar a ver en una radiografía de cráneo de frente.
la cabeza de ustedes no se explote. Pero sí voy a, digamos, una vez que yo he obtenido, he sacado la radiografía, he acomodado el paciente, he obtenido la imagen, sí, lo próximo que tengo que hacer es leerla y ¿para qué la leo? Para ver si en calidad está correcta. O sea, le tengo que hacer lo que se llama el control de calidad. A ver, de todo lo que hice, ¿me salió correctamente o tengo que cambiar? Porque nuestra profesión es eso, obtener imágenes y que sean correctas para el diagnóstico. Entonces, yo tengo que hacer un control de calidad. Y en ese control de calidad, lo primero que voy a hacer es identificar el lado derecho. Si ustedes se fijan, ¿dónde dijimos que podían ser las imágenes? ¿El lado derecho? Bueno, en cualquiera de los vértices yo pongo algún elemento que sea radiopaco, que absorba mucha radiación y que me permite identificar el lado derecho. Me fijo en las 4 esquinas de esta imagen y no tengo absolutamente nada. Entonces yo no puedo saber si realmente esto que estoy viendo aquí corresponde al lado derecho del paciente. Se supone que aquí debería encontrar una identificación. Si eso no está, debo repetir la radiografía. Lamentablemente perder el tiempo y irradiar de nuevo al paciente. ¿Qué es lo otro que tengo que controlar? Bueno, lo próximo que tengo que controlar es que dice que esta es una radiografía de cráneo de frente. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo lo que corresponda a esto que llamo región cráneo esté presente. O sea, toda la parte de la calota craneal debe estar completa, no debe cortarse nada. Si se me cortó la parte del medio de la mandíbula, abajo, no me importa, porque no es técnica para esa zona. Si se me cortó en la región superior del vértice de la calota o al mismo costado, ahí la tengo que repetir. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy importante. Y lamentablemente, vuelvo a repetir, en esta imagen que están viendo no se encuentran esos detalles de lo que estoy hablando. Pero, ¿qué tengo que hacer? Controlar que se vea completamente lo que se denomina la tabla oleica externa de todos los huesos de la calota. Recuerden que los huesos planos de la calota tienen una tabla externa y una tabla interna separada por los tejidos esponjosos, que es el famoso siloe. Bueno, todo eso se puede identificar. Si coloco los valores correctos, yo voy a poder ver completamente, y es necesario que se vea hasta la tabla externa de la calota craneal. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces puedo, a partir de esa tabla externa, ver, o el médico va a poder ver imágenes que muchas veces cruzan esta calota craneal, imágenes lineales, sinusales, zigzagueantes que van cruzando, que pueden dar a pensar de que es una fractura del cráneo. Pero bueno, hay técnicas para determinar si eso realmente corresponde a una fractura o corresponde a una parte anatómica. Por ejemplo, muchas veces las meninges, por sobre todo, toda la parte arterial, recuerden que la sangre absorbe mucha radiación, entonces muchas veces podemos llegar a poder observar estos vasos que por su recorrido, su forma de recorrer el cráneo, simulan también confundirnos con líneas de fractura. Entonces, es muy importante porque esa tabla externa, digamos, si es una fractura, van a ver que esa línea que la comenzaron viendo en el centro de la cabeza del paciente continúa y atraviesa completamente esa tabla externa de la calota. Sin embargo, si es una línea arterial, va a terminar exactamente cuando comience la tabla interna. Hasta ahí llega, no va a atravesar a toda digamos, la cara de la calota craneal. Entonces, por eso es muy importante. ¿Qué otra cosa necesito identificar? Bueno, saber que estoy viendo la visión de frente. O sea, ya tengo identificado la derecha del paciente, estoy observando o reconozco, una vez que eso hice, reconozco que está todo presente lo que me haga.
solicitado, o sea, toda la región cráneo está presente. Bueno, lo próximo que tengo que identificar es si está con vista de frente, o me dieron un cráneo de frente. Entonces, ¿cómo lo corroboro? Bueno, se dice que una radiografía del cráneo de frente, aquí esto que estamos viendo, que está dentro de la órbita, es el peñasco, la pirámide petrosa del temporal. Entonces, se dice que en un cráneo de frente ese peñasco debe ocupar las 2/3 partes de esa órbita, o sea, casi la totalidad de la órbita. Entonces, eso es una forma de corroborar que el plano vertical y el plano orbitario han quedado perpendiculares. Y esa imagen que estoy leyendo corresponde a un cráneo de frente. Bien, ya van 3. Vamos por el cuarto. Y dije que esta técnica tenía la famosa característica que era una técnica de la que denomino bilateral, comparativa y simétrica. O sea, yo necesito, para poder identificar y saber que está correcto, normalmente lo hace el médico, compara un lado y con el otro, a ver qué ve de un lado y qué ve del otro, si corresponde lo mismo exactamente, porque debería ser así. Al ser simétrico un lado con el otro de nuestra cabeza, entonces debería verlo igual. ¿Cómo identifico eso? ¿Cómo hago para identificar? Bueno, ustedes van a notar que a partir de la región, digamos, postero-externa, de vértice postero-externo de la órbita, salen como unas líneas blancas, muy radiopacas, que son como si fuesen una especie de cuernitos. Bueno, esto se denomina línea innominada. Después les digo qué corresponde a la línea innominada. Esta línea innominada es la que voy a controlar. ¿Qué controlo? Bueno, la separación que tengo de la línea innominada hacia la calota craneal, cuánto de separación, cuánto de distancia tengo, y una vez que le controlé eso, a la misma altura me voy del otro lado y controlo qué es lo que está pasando del lado contralateral. Si tengo la misma distancia entre la línea innominada y el borde de la calota craneal, decimos que está todo correcto. Si no, es muy probable que yo encuentre una diferencia en milímetros entre la distancia entre un lado y el otro, y eso automáticamente me dice que esta radiografía no corresponde a una imagen de frente del cráneo. ¿Vamos entendiéndolo? O no sé, como yo hablo y no escucho, por favor, si necesitan que repita algo que no entendieron, me avisan. Hasta ahora vamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, todas estas cosas son muy importantes porque depende de la calidad profesional que vamos a tener. Porque, vuelvo a repetir, el médico radiólogo estudia y hace diagnóstico, tiene una firma autorizada para hacer un diagnóstico. Pero, ¿qué hace el médico? Lee la imagen sin controlarla y de acuerdo a lo que ve hace el diagnóstico. Pero él no tiene la capacidad como la vamos a tener nosotros, para eso estamos estudiando, para eso producimos estas imágenes, para poder enviar al médico una radiografía de la calidad suficiente para que el médico pueda hacer un diagnóstico real de lo que tiene el paciente y no se equivocó. Por eso es muy importante y van a ver que nosotros enfatizamos mucho, no solamente en el procedimiento, sino en el control de calidad y cómo corregimos eso. Bueno, sigo avanzando. Aquí más o menos para que ustedes vean parte de lo que yo les dije recién, de lo que se veía, para que ustedes más o menos vean que empiezan a ver acá nombrecitos, muchos nombrecitos, de los cuales hay mucho más de lo que está acá escrito. Bien, vamos a pasar ahora
hacer una radiografía de cráneo de frente, pero AP. Bien. ¿Cuándo hago una radiografía de cráneo de frente AP? No siempre. ¿Por qué? Porque la seguridad me la da en la acomodación de la cabeza, en cómo quedan esos planos que necesito acomodar en la PA, en la posterior anterior. Por eso se describió primero eso. Pero hay algunos casos en donde yo necesito hacer y tengo que obtener una imagen tal cual la anterior, pero con el paciente en supino, o boca arriba, o como ustedes quieran nombrar a esa posición radiológica. ¿En qué caso? Bueno, es muy probable que, sobre todo en los niños, en los bebés, en la gente adulta, que no tiene mucha forma de acomodarse, o no puede ni siquiera ponerse boca abajo, en un paciente con un traumatizado que está en shock, que lo trasladan, nosotros llamamos una urgencia, que lo trasladan a una camilla y no lo podemos ni girar, ni pedirle que se devuelva, no podemos hacer nada, o sea, así tal cual. Entonces, todos estos casos, de alguna manera, a nosotros nos hacen de que tengan que tomar la resolución de decir, bueno, acá tengo que tener una radiografía de cráneo de frente, como es lo que me la han pedido, y lo voy a tener que hacer acá. ¿Qué hago entonces? Bueno, el paciente va a estar, como ustedes ven, acá lo están viendo en decúbito supino o decúbito dorsal, boca arriba, como lo quieran nombrar, pero también lo puedo hacer con el paciente estando sentado, con el paciente estando de pie. De las tres posiciones corporales lo puedo hacer. Bien, una vez que lo acomodé, sentado, parado o acostado, como lo estamos viendo en esta imagen, entonces, ¿qué es lo próximo que dice la teoría? Bueno, la teoría, igual que la anterior, dice que los dos planos que voy a trabajar en esta radiografía de cráneo AP es el plano mesosagital y el plano meato-orbitario. Cuando hablamos del plano mesosagital, bueno, acá es muy fácil porque estoy viendo la cara del paciente, entonces a partir de verle la cara yo puedo ver los puntos anatómicos que se reflejan sobre ese plano mesosagital y empiezo a acomodar la cabeza hasta que ese plano mesosagital me caiga perpendicular. Una vez que hice eso, lo próximo es acomodar el meato-orbitario y también dice la teoría que también va a ser perpendicular. Pero ahora, en esta forma de acomodar el paciente, no se me queda directamente acomodado perpendicular. Entonces yo lo tengo que generar ese movimiento de la cabeza para que de alguna manera logre que ese plano meato-orbitario me caiga perpendicular. ¿Qué pasa con esto? Es muy probable que le tenga que pedir al paciente que le descienda el mentón o que trata de con el mentón tocar el pecho de él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acostamos, nuestro plano meato-orbitario, digamos, la forma más fácil o cómoda de poner la cabeza cuando nos acostamos de cúbito dorsal es medio como levantada, medio que la cara quede enfrentada. Entonces, ese plano meato-orbitario, como lo estamos viendo, se lo estoy mostrando acá con la flecha, desde la comisura palpebral externa del ojo al meato auditivo externo, tengo que ver que también debe caer perpendicular. Si se fijan, el haz transversal, yo he acomodado la cabeza del paciente, para eso he bajado el mentón, hasta que encuentro que el haz transversal del colimador me atraviesa los ojos del paciente, ¿ven? Se delinea la región lateral de la cabeza del paciente y hasta inclusive lo puedo ver ahora sobre la mesa de yacimiento. Entonces, recién ahí puedo decir que el plano meato-orbitario ha quedado perpendicular. Una vez que hice eso, entonces yo tendría acomodada la cabeza de ese paciente con los dos planos, como dice la teoría. Lo próximo que tengo que hacer es colocar
la derecha, que identifique la derecha del paciente, que lo puedo hacer sobre el chasis o sobre la mesa, en un sector de la derecha del paciente, y a partir de eso, el centrado del chasis, que voy a necesitar en un adulto una película 24x30, la voy a colocar en sentido longitudinal, como hice en el anterior, en la PA. Entonces, tengo la misma, digamos, busco la misma relación, donde digo que en la mitad del chasis, la marca que identifica la mitad del chasis debe coincidir con el eje transversal. Una vez que lo pues, digamos, he acomodado el chasis a la altura, que necesito Estoy hablando muy mal, la verdad que por lo menos yo no me entiendo nada. Bueno, ¿qué es lo que de dónde no me entienden? Me perdí en chasis y... Bueno, pero chasis recién empiezo a hablar. ¿No te perdiste de antes? Sí, un poco. Bueno, lo repito de nuevo. Para acomodar la cabeza en este cráneo, ¿sí? Dice que el plano meato orbitario y el medio sagital debe caer perpendicular. El medio sagital es lo primero que voy a acomodar para que caiga perpendicular a partir de los puntos anatómicos que veo en la cara del paciente. Empiezo a mover esa cabeza hasta que me queda, que yo veo que el lazo longitudinal del colimador, ¿se acuerdan del colimador? Dos haces, una línea negra que va de un lado y una línea negra que va para el otro lado, que forma como una cruz en el campo lumínico del colimador. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, profe. La que necesito que me conteste la que no entiendo. Entonces, bueno, entonces yo tengo prendido el colimador, tengo iluminada la cara de mi paciente, entonces acomodo, giro la cabeza, roto la cabeza así, para un lado para el otro, hasta que encuentro que la línea negra del colimador me va a pasar todos los puntos anatómicos que tengo sobre la cara que identifican la cadera sagital. Allí, ya, esa primera parte. ¿Qué me falta? La segunda, el plano meato orbitario, que también la teoría dice que debe caer perpendicular. ¿Cómo lo logro? Bueno, otra vez mirando la cara y el lateral de la cabeza del paciente, entonces empiezo a bajar el mentón de la cabeza del paciente, o muchas veces les pido al paciente, si me escucha, me atiende y colabora, le digo, señor, baje el mentón tratando de tocar con el mentón su pecho. Eso hace que este sea el movimiento de la cabeza. Para así, en esta dirección, lo va a mover. Y me voy fijando hasta dónde voy a hacer que mi mente tocar con el mentón el pecho del pobre paciente. Hasta que yo vea ahora la otra línea negra que me forma la cruz del colimador, el haz que se denomina transversal, y ese haz transversal lo tengo que ver pintado sobre la cara del paciente. Van a ver cómo recorre la zona del nasion, la mitad de la órbita, y después sigo mirando hacia el costado de la cara del paciente y tengo que ver pintada esa línea negra desde la comisura palpebral externa hacia el meato auditivo externo. Cuando yo vea esos dos puntos, donde vea que esa línea, ese haz transversal del colimador, esa línea negra, toque esos dos puntos, yo ahí determino y ya sé que ese plano meato orbitario va a quedar perpendicular. A partir de ahí le tengo que fijar la cabeza al paciente, le tengo que pedir que no se mueva más.
¿qué hago próximamente? Puedo ampliar, puedo ampliar el colimador. ¿Para qué? Para que esa línea negra a la transversal también se me pinte sobre la mesa de yacimiento. Entonces, una vez hecho, tengo mi chasis 24 por 30, que lo voy a usar a lo largo, en sentido longitudinal, y para centrar ese chasis, para acomodarlo bien, para que me quede a la altura de donde está la cabeza del paciente, entonces busco esa marca que tienen los chasis en el medio y los laterales, tiene 4 laterales, un chasis, cada uno de los laterales tiene una marca en el medio, que identifica el medio de ese chasis, entonces algo que coincida esa marca que tiene en el medio con esa línea que estoy viendo pintada sobre la mesa de yacimiento. Una vez que lo acomodé, así recién ahí, fijo, recuerden que el chasis va sobre un portachasis que está por debajo de la mesa de yacimiento. Entonces ahí se fija y se introduce esa bandeja para que después me centre el chasis completamente sobre la cara de la mesa. ¿Cómo vamos ahora? Bien, profesor. La persona que no me entendía, si no me entendés, te lo explico de otra forma. No, profe, bien. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, voy a tratar de hablar más despacio. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el disparo. Previo a hacer el disparo, entonces, la petición que le hago al paciente, le digo que se quede quieto, que no se mueva, que no respire. Aprieto el disparador de mi equipo de rayos y una vez que se termina ese disparo, le permito al paciente moverse y respirar. Por supuesto, cuando yo obtenga la imagen, después que ha sido revelada, le vuelvo a hacer el mismo control de calidad que recién hablé cuando vimos al principio de la clase. Entonces, recién ahí voy a hacer lo mismo. O sea, no importa que ahora el paciente haya sido acomodado desde otra forma, en otra posición corporal, pero la imagen que tengo que mostrarle o que tengo que obtener tiene que ser exactamente igual a la que hubiese obtenido si hacía con el gran área, con proyección vea. O sea, no tiene que haber ningún cambio. Aquí tenemos, para que ustedes vean, miren, desde otra óptica, otro paciente, y eso que yo recién les dije, ven, ahí está el tubo del paciente, el paciente está de pie en estos momentos, y miren cómo de alguna manera, si vuelvo a poder observar los dos puntos anatómicos que me identifican al plan meato arbitrario, allí, comisura palpebral externa o canto externo de la órbita y el meato auditivo externo, eso tiene que formar una línea que caiga perpendicular a el plano de la mesa de yacimiento o del buquimural, de lo que sea. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profesor, una pregunta. Sí, dime. Usted que dijo que era por ahí, puede ser una urgencia que tengamos que hacer esta radiografía. Sí. ¿Qué pasa si el paciente no responde, digamos, y le tenemos que acomodar el mentón y, digamos, no responde? Es lo próximo que tengo que hablar, porque ahora se complica. Bien. Y me voy a volver a la anterior, para que ustedes
tenía al principio, la que estaba en decúbito, porque así me lo van a traer al paciente, acostadito. En coma, no me escucha nada, yo tengo que acomodar. Y es muy probable que ese paciente que ha tenido un accidente, no importa de qué tipo, y se sospeche de que tenga alguna lesión en la columna cervical, lo primero que se hace en la emergencia es estabilizar la zona del cuello del paciente. Entonces, ¿qué se coloca? Ese famoso collar que se llama collar de Minerva, collar estabilizador. Seguramente lo han visto. Si no lo han visto, entonces cuando vayamos pasando imágenes, lo van a ver. Bueno, ese collar, que digamos, que abraza como una bufanda al cuello, es muy ancho. Y eso hace de que esta cabeza del paciente no va a quedar nunca así. Es como que está en esta parte y se apoya en la parte baja de la mandíbula, que hace que la cabeza se me vaya para como para atrás. Que la cara se me gire así en ese sentido y quede así como mirando para allá. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, tengo la imagen de referencia, pero no es la que voy a mostrar ahora. Entonces, ese paciente que viene con ese estabilizador, no lo puedo sacar ese estabilizador. No, de ninguna manera voy a tocar. No tengo autoridad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Van a ver que mi paciente en ningún momento voy a poder rebatir el mentón para que me quede plano meatorritario perpendicular a la médula de ¿Qué va a pasar? Bueno, seguramente ese plano meatorritario a lo mejor me va a quedar en este sentido. Lo estoy haciendo bien grande a la línea para que ustedes vean. ¿Se ve? Como que acomodo el cursor, como dirijo el cursor en el sentido que lo hago. ¿Sí o no? ¿O no se ve el cursor? Sí, profe. Muy bien. Bueno. ¿Cómo? ¿Se pasaría por encima de la nariz? Sí, no importa. O sea, yo lo que le quiero, o sea, a ver, quiero que entiendan. A ver, espera. Me voy a poner la cámara. Desastre mi cabeza, mi cara, todo. Media enferma estoy, pero voy a prender la cámara para que ustedes lo entiendan, para que me vean. Esperen. Y voy a ver si me ven. Tengo que puestos los lentes, porque si no, no veo nada. A ver si me ve la cara. Prendí la cámara y no me toma. ¿Qué está pasando? Ahí estoy. Ahí estoy. Bueno, a ver, me voy a poner así. No, me voy a poner recostada. Espero que me vea. Normalmente, a ver, vale. Ahí se me ve mejor. Yo me voy a poner así. ¿Se me ve la cabeza? Porque si no me estoy viendo. Sí. Bueno, se supone que si mi paciente colabora, yo hago esto. Yo soy el operador y a la vez paciente, pero ¿qué le hago? Que bajarme el mentón. Bájame el mentón hasta que estos dos puntos queden perpendiculares. Sí. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien, sigo. Este paciente tiene un collar que hace que la cabeza quede así. ¿Se me sigue viendo la cabeza o no? Sí. Bueno, ¿ven? Así quedó mi cabeza. Miren este plano meatorritario que está. Y se supone que el plano de apoyo sigue siendo el mismo. Pero miren cómo ese plano meatorritario de relación con el plano de apoyo que tengo acá atrás. Inclinada. ¿Se ve eso que estoy diciendo? Se tendría que hacer un poquito más adelante. Ahí. Bueno, la cabeza está así. Espérense. Me voy a buscar algo que me haga el plano de apoyo.
tengo acá. Esta es la mesa de procedimiento. ¿Se ve? Sí, sí. Ahí. Esta es la mesa de procedimiento. Normalmente hago esto con la cabeza, en un cráneo al revés. Pero en este paciente que viene con el collar, esto me quedó así. Miren cómo está el plano de la mesa de procedimiento y miren la dirección de ese plano meatorbital, está cruzada, así. No cae perpendicular de ninguna manera la mesa de yacimiento. No puedo acomodar la cabeza del paciente para que haga. Tengo que obtener la radiografía así, como está la cabeza del paciente. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? La geometría de la posición, que lo vimos en la primera clase, establece que el rayo central debe caer perpendicular al eje principal de la zona estudiada. Ahora el eje principal cambio de posición. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya el rayo central no va a poder estar así. Porque el plano no queda así. Entonces, como Se debe hacer una angulación caudal. Exactamente. Mi plano meatorbital está así, pues el rayo tiene que venir con esta angulación. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno. Entonces, voy a volver a tomar la imagen esta. Esperen que me voy a ir, porque no veo, entonces voy directamente al PowerPoint. Ahí. A lo mejor me están viendo, pero yo no los veo más ni me veo yo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese rayo central ya no va a ir perpendicular a la mesa de yacimiento, porque el plano meatorbital se ha inclinado. Y entonces dice la teoría que el rayo central va a estar angulado, y no es caudal, sino es cefálico, hasta que caiga como perpendicular a ese plano meatorbital. O sea que el tubo, en vez de estar acá arriba de la cabeza del paciente, lo voy a poner por acá, lo voy a inclinar y voy a hacer que se dirija hacia la cabeza en este sentido, para que de alguna manera caiga perpendicular al plano meatorbital que está corriendo de esta forma, está acomodado de esta forma en la cabeza. Profe, Sí, en el apunte dice caudal. ¿Es cefálico entonces? porque, a ver, bueno, me voy a fijar bien. Sí, no puede ser caudal, porque la cabeza está así, tiene que ser cefálico, qué raro, pero bueno, me debo haber equivocado, perdón. ¿Estamos? La cabeza está así, el plano meatorbital. Ya me voy a fijar en la punta. Profe, ¿puede ser que esté ese ejemplo en posición así de pie en vez de acostado? A ver. Por lo que dice caudal cefálico, esa confusión. O sea, miren, acá. La estoy viendo de frente. Acá está perpendicular. Cuando mi cabeza está levantada, así. Tienes razón, Laura. Perdón. Sí, trastoca, estoy medio disipada. Es caudal, no. Sí, señorita. Tiene que ser así. El plano meatorbital quedó así. Qué macano lo que dije. Quedó así, entonces tiene que quedar, tiene que ser caudal. Perdón. Volvamos a retrotraer, y eso hace, ¿desde cuánto lo voy a dar al tubo?
no se sabe. No le puedo decir 20, 15, 30, no se dice. ¿Por qué? Porque va a depender de cuánto esté ondulado ese plano meandrorbitario para que de alguna manera se adapte la rotación del tubo para que quede o que caiga el rayo central perpendicular al plano meandrorbitario. Entonces, todo va a depender de cómo se acomoda el paciente. Por supuesto, ¿cuánto va a ser? Bueno, yo tengo la referencia de que voy a seguir viendo el haz transversal sobre el plano meandrorbitario. Entonces, a partir de esa línea que toque esos dos puntos, yo de ahí automáticamente voy a hacer que el haz transversal coincida con esos dos puntos, con el meandrorbitario y el plano meandrorbitario, y automáticamente yo ya estoy disponiendo de que ese rayo central caiga perpendicular a ese plano meandrorbitario. Es difícil de explicar así en la teoría. Cuando nos veamos el martes que viene, lo voy a tomar el tema para que ustedes se den cuenta. Pero esa es la forma de corroborar. Por eso digo, el tubo no tiene una angulación fija, sino que me voy a ir adaptando. Cuando yo logre ver en el paciente cómo se acomoda la cabeza, que es transversal, pinta y toma estos dos puntos anatómicos del meatrocleo externo y la comisura vertebral externa, yo ya sé que hay que caer en el perpendicular. ¿Hasta ahí? Espero que se haya entendido. Sí, se entendió. Profe, una pregunta. Ahora, déjame terminar de esto y yo te dejo una pregunta. Cuidado con esto cuando yo vaya a poner el chasis. O sea, el chasis debe ser el mismo, de la misma forma, lo dejo de la misma forma, pero cuando quieras centrar el chasis, ¿qué tengo que tener en cuenta? Miren, voy a volver a poner así va a ir el rayo central. Capaz que entre, vamos a hacer un ejemplo, capaz que en este paciente podría estar entrando a la altura de la raíz de los cabellos y estaría saliendo en la zona de la nuca. ¿Dónde debería pintado esa línea negra sobre la mesa de yacimiento? Allí, sobre la zona de la nuca del paciente, a lo mejor a la altura de la nuca del paciente. Entonces, cuidado, ¿por qué? Porque sigo teniendo que colocar la mitad del chasis a la altura de ese haz transversal. Y eso implica de que si lo miramos de frente, a lo mejor la cabeza del paciente está a esta altura y ¿por qué? Porque el rayo central entró por aquí, tomó ese punto, absorbió radiación ese punto, pero lo voy llevando por su recorrido y lo termino trasladando. O sea que esto que estoy viendo acá, en la cabeza del paciente, que lo veo con mis ojos, en la radiografía va a quedar a esta altura, que es donde va a terminar saliendo el haz transversal. ¿Se entendió? No se entendió. No. A ver. Me voy a acomodar de nuevo. Espérense que me vea de nuevo. Acá estoy. Vamos a poner esto. Supongamos que esta es la cabeza del paciente. ¿Sí? Acá está la cabeza del paciente. Por eso, como está desacomodado el plano meatrocleo, el rayo tiene que ir así, en esta dirección va a ir. Sí. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, mire, está entrando por acá. Si yo sigo en la misma dirección, miren dónde está saliendo. Acá abajo. Lo que entró acá, tocó acá, este punto que tocó acá, lo fue trasladado a terminar quedando acá abajo, por la dirección en que tiene el rayo.
dirección inclinada que tiene. ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto, que después lo voy a ver a esa línea negra que es la real, que la voy a ver en este sentido sobre la mesa. Esta sería la mesa. La voy a ver pintada así, sobre la mesa. Bueno, es lo que tiene que quedar centrado con la mitad del chasis. Entonces, ¿qué va a pasar? Quizás la cabeza del paciente está acá y vamos a poner que el celular sea el chasis. No va a quedar el chasis acá, directamente abajo de la cabeza del paciente, sino que el chasis ustedes van a ver que está así. Ah, bien. ¿Sí? Sí. Pero si ustedes se olvidan de eso, siguen poniendo la baja de la cabeza del paciente, se les corta la mitad del cráneo. Bien. ¿Por qué? Porque en definitiva, desde donde entró a donde salió es un punto totalmente diferente. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Bueno, aguárdenme. ¿A dónde estoy? Acá. Entonces, a ese paciente politraumatizado que viene con este collar, ¿qué tengo que hacer? Todo esto que acabamos de hablar. Porque nunca voy a poder, en plano medio digital, sí, puedo llegar a colocarlo perpendicular. Pero esto de acomodar la cabeza, de pivotear con la cabeza en este sentido, no lo voy a poder hacer porque este collar que tiene puesto acá no me permite que mueva la cabeza. Entonces, ¿qué hacer? Restablecer la dirección del rayo central para que en definitiva vaya pasando lo mismo, que toque los puntos en las transversas. En el caso de que la persona esté respirando, la persona que está en coma, ¿cómo saldría la imagen en el caso que esté respirando, que no pueda tener una... No, en ese caso no es tan prioritario, o sea, no voy a tener tanta dificultad. Es como que es esto de no moverse y no respirar, lo digo en todo momento, porque para evitar algún pequeño movimiento que haga inconscientemente el paciente. Si yo no le establezco la directiva de lo que tiene que quedarse quieto, el paciente debe desconcentrarse, desacomodarse y bueno, de salir mal cosas. Con respecto al cráneo, no hay tanta, digamos, consecuencia de la respiración, del movimiento de respiración del paciente que para que me mueva mucho la cabeza. Entonces no voy a tener tanto problema. Tranquilamente puede seguir respirando. Si es muy probable que o si el paciente está, bueno, pongámosle, esté convulsionando, no puedo hacer la radiografía, porque nunca voy a lograr fijar esa cabeza. Pero un paciente que esté inconsciente y yo de alguna manera establezco la acomodación del paciente, no tiene idea de lo que le están haciendo, entonces no tiene tendencia a moverse, porque no está ubicado en tiempo y forma, como quien dice, no está consciente. Entonces, eso hace de que pueda seguir viviendo. Si tuviese que sacar una reescritora, ahí tendría que ver cómo soluciono esto de que mi paciente va a seguir respirando. Eso cuando veamos una reescritora, ahí lo vamos a aclarar. Pero ahora, por el momento, no es tan problemático de que respire. Bien. Bueno. Profe, una pregunta. Ahora sí, alguien que me quería consultar. Bueno, otra de las chicas. Bueno, dale. La angulación que ponemos en este caso, ¿no genera distorsión de alguna otra parte? O sea, ¿dónde va a generar más distorsión? Digamos, a la periferia. Acordate que la radiación es como un cono, así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todo lo que es el rayo central, donde va el rayo central, ese no se genera ninguna distorsión. A medida de que este cono se va abriendo, los puntos que va tocando más alejados del rayo central cada vez se distorsionan más. Pero, ¿qué pasa con esto?
como yo sigo haciendo que el rayo central caiga perpendicular al plano mesoritario, no se va a notar ninguna distorsión. Si yo no hiciera eso, ahí sí me encontraría con la imagen de algo que no reconozco como una gran cráneo de frente. Perfecto, gracias. Pero eso es lo que me va a dar la certeza de que voy a seguir teniendo una imagen de frente, porque voy a estar adaptando para que eso de la geometría de la exposición se cumpla, que diga que el rayo central cae perpendicular al eje principal de la cabeza. Y en estos momentos el eje principal de la cabeza es el plano mesoritario, para poder verlo de frente. Por eso estoy adaptando el rayo. Profe, una consulta. Tengo anatomía ahora a las 19 horas. ¿Usted va a grabar lo que queda de clase? No estoy grabando nada. Bueno. Bueno, terminaremos a las 19. ¿Qué le vamos a hacer? No avancé nada, pero bueno, las primeras clases son complicadas porque hay que explicar muchas cosas. Bueno, esto ya la vimos. Hola, profe, yo tengo una consulta. Que entre todo el delay del grupo de WhatsApp que quedó, no comprendí. Las personas que tenemos de práctico el día jueves de 6 a 19:30, lo vamos a tener virtual, presencial, rendimos igual este jueves. No van a tener práctico este jueves, solamente la profesora Coya creo que dio práctico. Ok, perfecto. Ninguno de los otros profesores van a empezar esta semana por el tema del paro, de los no docentes. Aparte el jueves es el día de la universidad, entonces hay asueto también. Dale, muchísimas gracias, tenía esa duda nomás. Sí, por lo menos es lo que nosotros tenemos un grupito de WhatsApp de los docentes y yo vi que han quedado así, en que ellos van a... La única que dio clase fue la Collana, que creo que fue el lunes. No sé si dará, tiene otro día, no sé si el viernes o otro día si dará, pero los otros profesores ninguno. O sea, el profesor Navarro, la profesora Rosso y la profesora Valle, que son los otros integrantes que dan práctico, ninguno va a dar la semana, van a dar la semana que viene. ¿Estamos? ¿Los prácticos son presenciales o virtuales? No, son presenciales. Se podrá dar virtual a algunos, para que no vayan quedando atrás, porque es una materia muy densa, muy densa. Entonces, quizás ellos podrán, en algún momento, para que no se queden atrás, podrán darlo virtual. Se viene un año complejo de paro. Todavía no hicieron división para saber a quién y cuándo nos toca cada práctico, ¿verdad? Sí, ya se anotaron ustedes. Se les mandó por el aula virtual creo que un formulario de Google que se tenía que anotar. La profesora Collán ya se encargó, entre el aula virtual, no entró al aula virtual, ¿de dónde sacó el Meet? Sí, porque me llegó el mail. Entraste por el Zoom. Sí. Claro. Bueno, en el aula virtual, Sí. creo que ya lo puso, ya están anotados muchos alumnos. O si no, entren al aula virtual porque ahí está la información. La profesora Collán se encargó de hacer la división y de todo lo demás. Perfecto. Están llegando algunos mensajes por mail para la cátedra, que eso sí los contesto yo y se los paso a ella. Para los alumnos que trabajan, esas cosas, pero bueno, no sé. Ahí la profesora Collán ya ha puesto su mail, entonces todo el tema práctico ella se va a hacer cargo y se dirigen a ella. Bien. Mándenle a ella los mails. Ahí lo primero que van a encontrar en el aula virtual es mensajes. Bien, gracias. Bueno, Una última consulta, perdón. El día que se tome el práctico, es decir, el jueves próximo, si no hay ningún inconveniente de paro y demás, el parcial, el práctico va a ser de la primera clase, esta que tuvimos ahora y la del próximo martes. sí,
Sí, eso depende, digamos, del docente. Generalmente el primer práctico también es muy leve. Y el profesor que les da práctico va a ir preguntando cómo voy yo avanzando en el teórico. Porque si yo no avanzo, ellos no pueden hacer nada. Así que, lamentablemente, el martes que viene sí voy a tener que avanzar y mucho, porque hasta ahora lo que hice fue cráneo de frente. Ni siquiera voy a poder hacer el perfil. ¿Qué hora es? Sí, yo estoy en su comisión, pero bueno, igual por las dudas quería consultar. Dale, muchísimas gracias, profe. Bueno. No, yo no doy por comisión de práctico, hija, ¿eh? Ah, no. Perdón. Yo solamente doy el teórico. Los otros profesores, ahí están los horarios en el aula y todo. Bueno, no, me quedaría empezar con cráneo de perfil, pero no sé si la gran mayoría se va a quedar los dos. Por lo menos dar una parte, por lo menos para terminar el perfil. Y si no, lo dejamos para el martes que viene y bueno, ya voy a avanzar mucho más rápido. ¿Quieren que hagamos eso? Lo dejamos acá. Lo podríamos ver presencial, profe, por las dudas, por el tema de las consultas, y no vaya a ser que se corte la llamada. A mí me parece más práctico. Bueno, entonces lo hacemos acá, sí, porque si yo empiezo a hablar de cráneo, de perfil, nos vamos a ir a las 8. Porque también hay dos alternativas en el perfil. Así como en el frente hay el B y el AP, en el perfil hay dos alternativas. Para el paciente que colabora, para el paciente que no colabora. Entonces eso hace de que sea más complejo. Y entenderlo desde el comienzo, no, me parece que no lo van a entender. Entonces, bueno, lo dejamos para el martes que viene. Ojalá no hagan paro los no docentes. Hoy no fui, yo no me adhiero a los paros, le aviso. O sea, si es paro de docentes, yo no voy a hacerlo. Yo voy a ir a